Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo de visión semanal de Serenity Markets, en el que repasaremos cuál es la principal situación de los mercados. Unos mercados que están un poco turbulentos. En este vídeo vamos a hablar de una posible intervención del Ministerio de Finanzas japonés en el yen. Al final, Japón es una parte muy importante del ecosistema global y es algo que tenemos que tener en cuenta. Vamos a hablar un poco de las tensiones monetarias derivadas del cierre de gobierno, que ya vamos por más de un mes con el gobierno estadounidense cerrado y eso al final se empieza a notar también en los activos de riesgo. Y luego pues vamos a comentar un poco cuál es la situación bursátil. Estamos observando una amplitud bastante débil y que simplemente tiran las grandes. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En primer lugar, como han podido observar, el dólar cerró el mes de octubre al alza y también ha empezado al alza el mes de noviembre. Hoy, martes 4 de noviembre, estamos viendo un poquito más de debilidad derivado de algunas intervenciones por parte de Japón. Si observan, el dólar se ha visto fortalecido no por el euro, no por la libra, sino especialmente por el yen. El índice dólar, que es el dólar frente a una cesta de valores, sube, pero sube especialmente más por una divisa, que es por la debilidad del yen. En Japón ha habido muchas noticias en las últimas semanas, sobre todo en relación a la nueva primera ministra y un poco esas tendencias que lleva que no benefician tanto al yen. Por tanto, se ha superado este nivel de 150 que históricamente era el nivel de intervención por parte del Ministerio de Finanzas japonés. ¿Esto significa una intervención inminente? Pues fíjense, los comentarios recientes del Ministerio de Finanzas sirvieron como una señal de advertencia para los operadores de que una intervención real en el mercado de divisas podría estar cada vez más cerca. En los últimos años ha habido 3 episodios destacados de intervención: octubre de 2024, mayo de 2024 y julio, de 2024. Todos ellos derivaron también en tensiones por el lado bursátil. Por tanto, tengan en cuenta que cuando se supera este nivel 150, los mercados también se suelen poner un poquito nerviosos por estas posibles intervenciones. Al final, el problema de la intervención cambiaria de Japón es que las reservas de divisas que tiene son limitadas. Entonces tendrá que tirar de algún otro lado, ¿no? Japón posee más de 1,1 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Si por alguna razón necesita defender el yen o financiar su deuda doméstica, podría verse obligado a vender parte de esos bonos y convertir los dólares a su divisa para tratar de defenderla. Por tanto, estamos observando que Japón de momento ya ha iniciado con esas intervenciones verbales y veremos a ver si siguen y continúan y avanzan más a intervenciones reales. Por otro lado, observamos que la presión de liquidez se mantiene. Al final, durante el final de mes ha habido algo de tensión por el lado del mercado repo. Hemos visto como el SRF, la facilidad permanente de recompra, se ha disparado en las últimas sesiones, que esto lo que nos indica básicamente es que los bancos o entidades financieras entregan bonos del tesoro o hipotecarios como garantía, como colateral, y a cambio reciben efectivo. Eso sí, con la obligación de comprarlo al día siguiente o en los próximos días. Esto se hace pues para cuadrar balances por final de mes y demás. Oye, ha sido un repunte significativo, algo que no veíamos desde 2020-2019 y bueno, pues eso ha llamado la atención, evidentemente. Por otro lado, sí que hemos visto que el uso del RRP, que es prácticamente lo contrario, es decir, que bancos depositan o entidades depositan efectivo y a cambio reciben bonos, pues también ha aumentado un poco derivado del cierre de mes. Esto también suele ser habitual y se debe pues, a que, igual que algunos bancos necesitan efectivo para cuadrar, otros quizás tienen algo de exceso y lo prestan a la Reserva Federal. Hay que tener en cuenta que la Reserva Federal es el intermediario de último recurso y por tanto siempre tiene estas actividades al final de mes o al final del trimestre. Pero bueno, también es cierto que el uso del RRP se ha vaciado por completo, ya no hay exceso de liquidez en los mercados, que es un poco lo que indica. Por tanto, estamos ahora mismo ya un poquito más de tensión. Si los bancos necesitan o tienen problemas, pues ya no tiene exceso de liquidez por ningún lado, sino que van a tener que acudir a este SRF que acabamos de mencionar.
Ahora, una pregunta que nos podemos hacer es a qué se debe todo esto. Al final hemos comentado que desde el 15 de octubre las reservas bancarias pasaron de estar, o la liquidez neta de la Reserva Federal pasó de estar abundante a simplemente amplia, ¿no? Y con amplia también hemos visto algunos periodos de escasez. Llevamos prácticamente desde el 15 de octubre, como podemos observar en este gráfico de aquí, desde el 15 de octubre con tensiones monetarias de forma ya recurrente. Bueno, pues esto se puede derivar también del cierre del Tesoro. Al final, hay que tener en cuenta que durante un cierre de gobierno el Tesoro sigue recaudando dinero, emitiendo deuda o cobrando impuestos, pero no lo está gastando al ritmo normal, ya que buena parte de ese gasto está suspendido. Por tanto, todo ese efectivo se está acumulando en la cuenta del TGA, en la cuenta del Tesoro de la Reserva Federal, que ha pasado de 300.000 a prácticamente 1 billón, situándose en su nivel más elevado desde el año 2021. Cada dólar que entra en el TGA sale de las reservas bancarias. Los bancos y fondos que compran bonos del Tesoro transfieren en efectivo a la cuenta del Tesoro de la Reserva Federal. Ese dinero desaparece del sistema interbancario, reduciendo la liquidez disponible. La Reserva Federal no compensa ese drenaje porque sigue con el QT al menos hasta el 1 de diciembre y bueno, pues esto actuaría un poco como doble drenaje, ¿no? Como doble salida de liquidez y vemos como la liquidez neta de la Reserva Federal, lo que viene a ser las reservas bancarias, han caído a su menor nivel desde 2021. Por tanto, el cierre de gobierno es un actor principal que está actuando como está restringiendo por este lado la liquidez y veremos a ver porque su apertura podría ser un gran síntoma. Ya se están viendo tensiones, como ven en los mercados monetarios, también se observan tensiones por el lado más social, ¿no? Aeropuertos, controladores aéreos y demás. A corto plazo, cuanto peor sea esto, pues mayor tendrá que ser la recuperación justo en la apertura de gobierno, más tendrá que gastar el Tesoro y veremos a ver si eso actúa un poco como impulsor, ¿no? Estamos observando que activos de riesgo, como por ejemplo Bitcoin, se están viendo muy perjudicados. Bueno, pues este puede que sea uno de los motivos entre otros. Al final hay que tener en cuenta que el S&P 500 lleva 128 días consecutivos por encima de su media móvil de 50 sesiones. Estamos viendo sesiones desde la última semana muy estrechas, es decir, son muy pocos los valores los que lo están haciendo bien. Ayer, por ejemplo, Nvidia y Amazon y Tesla fueron los únicos que lideraron. Fíjense como el porcentaje de acciones por encima de las medias móviles de 50 sesiones, tanto en el NISE como en el Nasdaq, está poniéndose bastante feo, incluso en el Nasdaq en su menor nivel desde abril. Es decir, estamos viendo mucha debilidad en el completo del mercado. La amplitud es muy es negativa, podríamos decir. Hay más valores que caen de los que suben en las últimas semanas, pese a que el índice se mantiene en positivo. Algo también que estamos observando es que la volatilidad implícita sube junto al mercado. La correlación es muy elevada. No suele ser tan elevada y ahora mismo está superando el 40%. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues a que muchos operadores están persiguiendo el movimiento al alza comprando opciones call de los 7 magníficos y de las megacaps. Es decir, están, oye, persiguiendo, les da igual lo que pase por atrás, les da igual si el mercado se gira o que quieren no perderse ese movimiento al alza. Pero esto está pasando exclusivamente en los 7 magníficos. Fíjense que su volumen de compra de opciones se ha ido a uno de los mayores niveles del año. Por tanto, el escenario parece claro, parece el mismo que el de la semana pasada. Por arriba sí que es cierto que se está persiguiendo este movimiento, que es un riesgo en el momento que esto frene, pero mientras se mantenga, pues oye, hay que estar pendientes de aprovecharlo. 6.900 podría ser un nivel importante por arriba porque caeríamos en terreno de calma negativa y se podría acelerar el movimiento. Hoy, martes 4 de noviembre, la cosa está viniendo un poquito más débil. Algo normal, ¿no? En cuanto, oye, si el movimiento estaba siendo acompañado exclusivamente por los magníficos y por esta actividad de derivados, pues hay dos opciones, o que esto se acabe y los magníficos sigan la debilidad general del mercado, o que esto aguante y que el resto ya por cansancio pues tenga que acompañar el movimiento al alza. Estamos viendo que quizás lo que se cansan son los derivados de los magníficos. En caso de perder niveles importantes o de retroceder un poco, que el futuro del S&P 500 está por debajo de 6.800, deberíamos de vigilar 6.700, 6.750. Hay algo de gamma positiva ahí, podría actuar como soporte. En cuanto a fondos seguidores de tendencia, entrarían con ventas por debajo de los 6.700
puntos. Tienen grandes desequilibrios vendedores, pero de momento estamos más bien lejos. En cuanto a resultados corporativos, bueno, pues la temporada de resultados va bien, la mayoría de empresas están superando a las estimaciones, pero estamos viendo que las reacciones no son tan positivas, ¿eh? Solo ha superado al S&P 500 en 32 puntos básicos después de un informe positivo de media, cuando suele ser 98 puntos básicos. Estamos viendo un poquito más de debilidad y quizás se debe a las grandes inversiones de capital. Quizás el mercado no lo está premiando tanto por eso. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, hacedme un like, un comentario y nos vemos la semana que viene. Chao.